asemangwa imakondera usemaingira ungore mashanga ibakwa usemaingwa la tuninga ya usemakenga ule bakolo boyenga shema ule pongwa ila usemayenga se nabu. Hola, todas. Bueno, hacemos el número 9, una nueva entrenamiento, una nueva clase. Haces el primero el calentamiento, ya lo sabéis, primero de esos 10-11 minutos de calentamiento. Si alguien quiere hacer un poco más cardio, que alguna me ha dicho un poco más cardiovascular, antes de hacer este entrenamiento le das al pause ahora mismo y es muy sencillo, bajas por las escaleras hasta el bajo y subes al piso que vivas, pues unas 3-4 veces si es un piso bajito, 2 veces si es un piso más alto, mejor 3 que 2, y luego te vienes y continuamos con este entrenamiento. Para hoy vamos a utilizar el palo de la escoba, que es famoso. Vamos a usar una goma si tienes, y si no tienes goma recuerda que puedes usar pues unas medias que sean un poco elásticas o alguna malla que tengas elástica. Y algo de peso, que puede ser, pues yo uso libros, si tienes alguna pesa, ¿vale? Que no sea mucho. Ok, comenzamos con el primero. Preparamos, vamos a hacer el primer bloque, 1 minuto cada ejercicio, son 4 ejercicios, 15 segundos entre uno y otro, 2 vueltas vamos a hacer. Prepararse, 3, 2, 1, ok. Sujetas el palo de la escoba por fuera de tus hombros y vas a hacer una sentadilla extendiendo los codos, extendiendo los brazos, perdón, hacia el techo. Tú decides, como siempre, bajar más o menos. Y puedes hacerlo en la silla, puedes hacerlo aquí, sin problema. Importante que intentes subir los brazos desde los hombros con los codos extendidos, como lo estoy haciendo yo ahora, ¿no? Haces una pausa, vuelves. Lo mismo que hemos estado diciendo de las sentadillas, cuidar siempre el hacerla de forma correcta. Vale, ahora sujetamos la goma o, si no tienes goma, pues la banda elástica. Y si no tienes ninguna, puedes hacerlo primero solo el gesto. Lo voy a mostrar solo el gesto. Tumbas, punta de los pies, puedes hacer esto. Extiende los brazos hacia el techo. ¿Vale? Fijaros, lo muestro sin goma. Puedes hacerlo perfectamente aquí. Extiendes. Que el gesto sea desde el hombro. Lo muestro con la goma. No hace falta llegar hasta atrás. Lo muestro de espaldas para que lo veáis. Se me fue la goma. ¿Sí? Aquí el gesto es abrir, una apertura, ¿vale? Deja la goma y ahora es básico, ya lo sabéis. Coges lo que vayas a utilizar de peso y haces la sentadilla en la silla o sin la silla. El peso lo puedes colocar en esta posición o aquí. Si lo colocas aquí, recuerda siempre tu espalda recta, tus hombros hacia atrás, escápula bien colocada. En la silla se puede también. Elige el tuyo.
10 segundos. Ok. Y el cuarto ejercicio, el último del bloque, puedes hacerlo como el que hicimos el otro día, en una posición cómoda, te sientas, incluso te puedes sentar en la silla y presionas. Haces pulsos presionando tus manos y contraes el abdomen y el pectoral. Pulso, 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 pulso. Eso es. Y si no quieres hacer ese, puedes hacer los fondos. Esas son las dos opciones. Fondos desde las rodillas o sin rodillas si tienes costumbre. Eliges el tuyo. Sigue tomando la opción más segura y más fácil para ti, ¿no? Ok, vamos con la segunda vuelta. Palo de escoba. Recuerda, esto lo puedes iniciar una vez que hayas venido de las escaleras. Si quieres algo más cardio, pues ese pequeño bloque de subir y bajar las escaleras te va a ayudar a sentir más en tu corazón. Ok. Tú decides hasta dónde bajar. Importante hacer la pausa. Importante que tus codos estén casi extendidos. Evita esto, que los codos no se flexionen. Contrae el abdomen, la zona media. Y recuerda que lo puedes hacer en la silla igual. Los brazos con el palo en el punto más alto cuando te sientas. Okay. Con la goma o la prenda elástica que tengas o sin ella, te sientas, ok, desde aquí abro hacia atrás, siempre mejor lento que rápido. Inspiro. Intenta sentir que juntas las escápulas atrás. Quien resulte más difícil, puede hacer sin ningún problema. Puede hacerlo aquí. Es diferente, pero si es más cómodo para ti, no lo dudes. Ok. Deja las gomas y utilizas el peso. Puede ser aquí. Sentadillas normales, simplemente le metemos el peso. Puede ser esto. Recuerda, yo bajo porque mi cuerpo me permite bajar, ¿no? El que dice hasta dónde bajas es siempre tu cuerpo. Que los talones no se levanten, que las rodillas siempre vayan por fuera de la parte interna del tobillo, hacia los dedos del pie. Y espalda neutra. Zona media, abdomen contraída en tensión.
Y ahora tú eliges entre dos ejercicios. Puedes elegir hacer pulsos, incluso sentándote en la silla, aquí. Si haces pulsos, si eliges hacer pulsos y estás en compañía, genial, porque a ver quién le sale el sonido que suele salir por otro lado del cuerpo desde las manos. A mí me sale un poco, no sé si se escucha. Y notar que contraes pectoral, también el abdomen. Puedes ir cambiando. Y quien prefiera puede hacer esto, el fondo. Con rodilla o sin rodilla. Ok, descansa. Estos 4 ejercicios los vamos a repetir en el tercer bloque. Vamos a hacer 3 bloques como estamos haciendo. Y lo vamos a repetir, los mismos ejercicios con alguno más. Pero más corto, menos tiempo. Ahora vamos con un bloque para que suba un poco más el cardio. Si no has hecho lo de las escaleras antes, pues ahora te va a subir. Y si has hecho las escaleras de tu edificio, pues ya sabes, si vives no vives en un edificio, en vez de bajar y subir las escaleras siempre puedes buscarte un banco, ¿no? Y hacer pues 10 minutos subir y bajar el banco. Preparo el cronómetro. Ahora son 30 segundos de cada ejercicio. Y son 4 ejercicios, vamos a hacer los 4 seguidos 30 segundos cada uno y luego 30 segundos de descanso y vamos a dar 3 vueltas. Ok, listo. El primero me coloco en esta posición, aprieto bien los puños y voy a dar giros rápidos sin llegar a notar la columna, las vértebras. Si noto que me tira de los paravertebrales, que me tira de la columna atrás, es porque estoy girando mucho. Tiene que ser un giro cortico y donde lo debe notar es en la zona media y también los brazos si tienen los puños prietos, ¿no? Ok, empezamos. Segundo bloque, 3, 2, 1, ya. Lo muestro. Más rápido, más exigente. Ok, segundo, pierna adelante, la de atrás con el talón elevado y haces este gesto, aquí, subir y bajar. Esta pierna se flexiona y se extiende un poquito, en esta no toca el talón en el suelo, va, desde ya. Eso es, 20 segundos, venga. Tres, 2, 1, ya, el otro lado, la otra pierna igual. Fíjate, el talón no llega a apoyar el suelo. Espalda recta, evita esto, espalda recta. No hace falta subir mucho la rodilla. Si la subes más, es más exigente. Ok, y ahora el americano, que puede ser aquí
sin salto, fijaros, yo no levanto los pies del suelo, solo hago el gesto o con salto. Lo eliges. Espalda recta. Puedes ir moviéndote como lo hago yo, en el mismo sitio. Ok. Descansa. Primera vuelta, son 3. Prepararse. Los mismos 4 ejercicios. ¿Listo, lista? 5, 4, 3, 2. Va, aquí. Puños cortos. Recuerda, sin llegar a notar la columna, que se note más en esta zona. Zona media. Más rápido, venga. Espalda recta también, sin que sea esto. Ok, va. Una pierna adelante, el talón no llega a tocar el suelo atrás. Espalda también recta. Ok, cambia, igual. Segundos. Cinco. Ok. El americano puede ser sin separar los pies del suelo como lo estoy haciendo yo ahora, elevando los talones solo con movimiento o separándolos un poquito. Y si quieres moverte. Ok. Una más de esta. Se nota esta. Prepararse. Terminamos este segundo bloque con esto. Si tú quieres un poco más cardio, haces una cuarta e incluso quinta vuelta. Recuerda, 4 ejercicios, 30 segundos cada uno, seguidos. Va. Venga, más rápido. Vamos, más rápido. Ok, pierna adelante, talón elevado atrás. Va, espalda recta. Eleva bien los brazos. Ok, 3, 2, la otra pierna, va.
Vale, el americano sin salir o sin saltar o saltando, sin movimiento o con movimiento. Venga, que es la última vuelta, rápido. Más rápido. Venga. 10 segundos, más rápido. Ok. Hecho, segundo bloque. Vamos a cambiar el crono para el tercer y último bloque. Los mismos ejercicios del principio. Con el palo, con la goma. Y un cambio. Un cambio no, un ejercicio más. El ejercicio que le vamos a sumar es, tienes dos opciones. Primera opción puede ser la plancha, si puedes apoyar hombros, codos, plancha con paso lateral. Y quien quiera, con salto, ¿no? Y segunda opción, quien no puede apoyar, aquí. El 100 de pilates, que ya lo hemos repetido, esta es la tercera vez que lo colocamos, que lo coloco en una clase. Inspiras y expiras. Si es incómodo tener el cuello elevado, apoyas con una almohada atrás, ¿no? Como siempre. Yo voy a empezar haciendo este para mostrarlo. Son 3 vueltas. Prepararse. ¿Listo? ¿Lista? El primer ejercicio. Palo de escoba. Va, lo mismo del principio. 3, 2, 1. Ya. Hace la pausa. Recuerda que puedes hacerlo en la silla. Sentarte y vuelves. Codos extendidos. Fijaros, cómo es la posición de la espalda. Ok, sujetamos, puedes hacerlo, recuerda, con la goma o con la prenda, o puedes hacerlo sin, puede ser aquí, fijaros, elevar sin goma, aquí, puede ser con la goma elevando, el mismo gesto, o con la prenda elástica, o si es incómodo, sujetas la prenda o la goma más corta y haces un remo convencional aquí, atrás, ¿vale? Aquí. Con nuestro de frente. Aquí. Tú eliges cuál. Ahora hemos empezado, bueno, llevamos rato sudando ya. Peso, sentadilla básica con peso en la silla o fuera de la silla, sujetando el peso aquí arriba o aquí abajo, donde sea más cómodo para ti. Va. Okay. Ahora tú eliges
entre fondos o los pulsos con sonido. A ver quién saca. Va, prepararse. 3, 2, 1, ya. Inspiro. Vas cambiando la posición de la mano. O puede ser aquí, quien quiera. Son dos opciones que tienes. O sin rodilla. Y ahora introducimos el último que os dije, que tú puedes hacer el 100, recuerda, talón contra talón, inspiras 3-4 veces, expiras, puedes colocar la almohada atrás, o puedes hacer la plancha con paso lateral, o con salto. Tú eliges, ¿vale? Yo voy a acompañar a la gente que está haciendo el 100. Okay. Segunda y última vuelta si quieres. 45 segundos cada ejercicio, 15 segundos entre cada uno. Lo digo por si quieres hacer más vueltas de las que yo te marco. La escoba, palo. Venga. Si necesitas más descanso, bueno, es un vídeo, puedes pararlo y descansar. Igual ya lo has hecho. Okay. La goma. Recuerda las opciones. Primera opción, sin nada. Segunda opción, el mismo movimiento con la goma. Tercera opción, sujeto la goma o la prenda más corta y el remo convencional. Elige con la que mejor te sienta y cambia cuando necesites cambiar. Sujetamos el peso, el que elijas. Puedes colocarlo aquí o aquí. Quien quiera un poco más de intensidad, puede hacerlo aquí. Sube el peso. Si eliges este, siempre el peso hacia arriba y hacia adelante. Nunca por encima de la cabeza. Literalmente, ¿no? Por encima de la cabeza queda, pero hacia adelante.
Ahora los pulsos aquí, o quien quiera, fondos. Tú eliges. Ya. Con o sin rodilla. Venga. Ok. Y ahora tú eliges entre el 100, con la almohada atrás si necesitas, brazadas, inspiras, expiras, o te acompaño ahora la gente que elige la plancha lateral. Puede ser plancha lateral con paso o con salto. Venga. Último. Ok. Hecho. Sencillo. Si alguien quiere más intensidad, puede repetir el bloque anterior, el del medio. Tira el vídeo hacia atrás y repite esos 4 ejercicios. Recordarlo, los golpes, una rodilla, la otra y el americano. Hace 30 segundos cada ejercicio, un descanso de 30 segundos, las vueltas que necesites, ¿vale? Tira el vídeo hacia atrás y lo repites. Si ya para ti ha terminado, hacemos una vuelta a la calma muy básica. Va, inspiras, expiras. Lo muestro de perfil ahora, ¿eh? Inspiras, estira arriba y entrelazas dedos y curva la espalda. De nuevo. Una vez más. Junta los pies, apoya los empeines, sujeta los talones, curva la espalda, frente y barbilla hacia el ombligo. Apoya las manos, extiende los codos y la columna desde la cabeza, alargas. Mano derecha o mano, una de las manos, gira, estira atrás, espalda recta. Vuelve centro, cambias. Intenta que no bascule tus caderas. Y la espalda siempre recta, lo único que hace es rotar. De nuevo. Puedes hacerlo aquí, si es incómoda la posición, aquí. Ok, adelantas una de tus piernas, bajas cadera, inspiras y estiras ahí. Vale, vas atrás, apoyas, estiras, la rodilla siempre un poquito flexionada. Desde ahí colocas tus caderas al frente y bajas las caderas
estirando el aductor. Vuelves y cambias. La otra pierna, bajas las caderas, elevas el brazo contrario a la pierna que está delante. Vas atrás. Apóyate si hace falta. Ok, vuelves, cadera hacia el frente y bajas. Vuelves, apoya las manos, las dos rodillas, adelanta las manos y extiende la columna. Okay. Caminas hacia atrás, apoya los dedos de los pies, flexionas todo lo que necesite las rodillas para pisarte los dedos de las manos, inspiras, flexionas, expiras y extiendes sin llegar a extender las rodillas del todo. Haces palanca, ¿no? Desde las caderas que tiran hacia arriba y tu cabeza, perdón, hacia adentro. Y de nuevo. Una vez más. Muy despacito, extiendes poco a poco. Abre arriba. Ok. Bueno, hecho uno más. Mañana otro envío. Y así seguimos haciendo. Me tenéis por WhatsApp. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier molestia que surja también, avisarme, ¿vale? Bueno, besos, abrazos y nos vemos en la próxima. Stab it with their stealing eyes, but they just can't